muchísimo gusto recibir a Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral, y además es el consejero responsable de los temas de gastos del proceso de fiscalización de los gastos de las elecciones en el país y de los partidos políticos. ¿Cómo estás, Ciro? Qué gusto de tenerte en esta tercera emisión de Enfoque Noticias. Al contrario, Alicia, encantado de estar contigo. Yo soy uno de los 5 integrantes de la Comisión de Fiscalización del INE, que preside mi colega el consejero Enrique Andrade. Bueno, los dos, tienes toda la razón, pero contigo entiendo mucho. Entonces, gracias. Te agradezco que nos tomes las llamadas. ¿Cómo finalmente cerró todo este proceso de fiscalización de las elecciones del pasado junio? Pues mira, el día de ayer el Consejo General del INE votó en efecto los dictámenes referidos a los informes que nos presentaron los partidos y candidatos sobre sus ingresos y gastos de campaña en las pasadas elecciones. Ha llamado mucho la atención el caso Coahuila, porque ahí el Consejo General determinó que hubo un rebase de tope del 8% aproximadamente en el caso del candidato de la coalición encabezada por el PRI y de prácticamente 5% en el caso de la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional. Esto coloca en el supuesto de la constitución de una posible nulidad de elecciones que le corresponderá determinar única y exclusivamente al Tribunal Electoral. Nosotros como autoridad administrativa no anulamos elecciones, simplemente hacemos la fiscalización y nuestras conclusiones son presentadas al Tribunal Electoral, quien toma la determinación final. Además de lo que ya votamos ayer, hay un asunto que decidimos estudiar más a fondo, que es todos los gastos que tienen que ver con el día de la jornada electoral y la movilización que hacen los partidos para tener miles de representantes en las casillas de la votación. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 2014 determinó que lo que gastan los partidos en estas tareas debe ser considerado gasto de campaña y por tanto sumado a los topes de campaña. Dado que los partidos políticos señalaron que no se les había permitido entregar toda la documentación, que en algunos casos la unidad técnica de fiscalización del INE les había requerido solo muestras de esta documentación y no el total, decidimos abrir lo que se llama un procedimiento oficioso, darles 24 horas que ya concluyeron para que entregaran todos los comprobantes de que el trabajo que hicieron sus representantes de casilla uno a uno fue un trabajo voluntario y gratuito, y en ese sentido tendremos la posibilidad de verificar efectivamente cuáles de los representantes de casilla hicieron un trabajo desinteresado sin cobro y cuáles fueron pagados, y eso se podrá impactar en lo que ya resolvimos ayer, pero en todo caso siempre será un impacto a la alza y no a la baja, es decir, podríamos estar teniendo montos mayores de rebase en el caso de Coahuila, pero no disminuciones de lo que ya se determinó el día de ayer. Ahora hay un tema que yo creo que lo comentabas, no sé tú, Paco, cómo lo ves, pero es interesantísimo. Todo esto que se está hablando alrededor de incluir en los gastos de campaña el gasto realizado en propaganda en redes sociales, sí. Porque sinceramente uno... Tú sabes, cuando estás inclusive metido en redes sociales, es mi caso, a mí no me encanta pagar por mover un tweet. Más bien nunca lo hago, y eso también te lo certifican, pero se gasta muchísimo dinero para meter seguidores, campañas, llegar a públicos y audiencias que de pronto están ahí y se utilizan abiertamente con las mismas capacidades que televisión, radio y pantallas o mantas o mítines. Es un gasto de campaña. Creo que por primera vez se está metiendo esta supervisión también en ese sentido. Pues en efecto, Alicia, mira, ya desde el año pasado tuvimos precedentes en esta materia, porque la empresa Facebook ha sido, creo que especialmente colaborativa con el Instituto Nacional Electoral, y nos envían desde Irlanda, que es donde ellos tienen su sede, el reporte de todos los ingresos que tienen de candidatos que le pagan a la empresa para potenciar el alcance de sus páginas de Facebook. Eso nos permite contrastar con el dicho de los partidos
y de hecho uno de los asuntos que se discutieron el día de ayer en el Consejo General fue el caso de 993,000 pesos que Facebook dijo haber recibido del candidato Riquelme en Coahuila, y nosotros le pedimos, con base en nuestro reglamento, a la coalición que nos demostrara cómo es que ellos pagaron a Facebook. Y nos decían que fue a través de un intermediario. O sea, ellos contratan pues de estas casas que les manejan las cuentas sociales, y decían pues lo que le pagamos a esa empresa es lo que luego se le pagó a Facebook, pero nosotros ya pusimos en el reglamento desde el año pasado que nos tenían que proporcionar las transferencias o cheques para efectivamente identificar cuál es el pago que se les están haciendo a las redes sociales, y en este caso no se nos presentó ninguna transferencia ni ningún cheque, y por eso es que se puso la sanción por esos 993,000 pesos por un gasto no reportado. Así que es legítimo que partidos y candidatos usen las redes sociales, pues las telecomunicaciones avanzan y ahora hay formas distintas, más ágiles y complejas de llegar a los electores. Eso es válido. Lo que no es válido es ocultar ese gasto, y pues este reto de rastrear el dinero, digamos, en estos espacios digitales, pues es una de las nuevas cosas que tenemos que atender como autoridad electoral. Pero afortunadamente por la colaboración en este caso de Facebook hemos podido hacerlo, y en su caso pues sancionar a quien no nos está evidenciando cómo hizo los pagos. Ahora, la decisión, o sea, la información que ustedes tienen se manda al Tribunal Federal Electoral, y ese Tribunal Federal el que decide en el caso de Coahuila, en el caso de Nayarit, en el caso del Estado de México, sí hay un gasto superior, pero la ley estatal lo permite. En este caso tienes toda la razón. Fíjate que en Coahuila el límite de gasto eran 19,200,000 pesos, poco más de 19 millones, mientras que en el Estado de México fueron 285 millones. Aunque en el Estado de México vive mucha más gente y hay prácticamente 5 veces más electores que en Coahuila, o más de 3 veces más electores, no te corresponde una diferencia entre 20 millones o 19 millones y 285. Ese es un problema que se desprende de que cada congreso local determina los topes pues en función de criterios muy dispares, y por eso es que aunque en el caso del Estado de México encontramos, por ejemplo, el candidato ganador tuvo gastos que no informó a la autoridad electoral por más de 52 millones de pesos, pues eso no tiene efecto sobre el tope de campaña, porque pues más que un techo de gasto, era un cielo casi inalcanzable, los 285 millones, mientras que los poco más de 19 millones se rebasaron con mayor facilidad. Entonces, pues el INE no fija los topes de campaña, el INE hace la fiscalización, y también hacemos la fiscalización pues aplicando criterios rigurosos y haciéndonos de elementos para saber cuánto es lo que declaró cada partido, cuánto es lo que comprobó, y ya si rebasa o no el tope, pues esa es una consecuencia, no es un objetivo nuestro estar buscando o no rebases de topes. En este caso, pues justamente la diferencia entre lo que era el tope en un caso como es el de Coahuila y en otro como es el del Estado de México, pues dio determinado resultado, pero pues nosotros fiscalizamos con el mismo rigor a todos los actores y sin importar en qué estado estén compitiendo. Muy bien, pues muchas gracias, Ciro Murayama. Te agradezco mucho, comisionado, que estés con nosotros siempre y con esta disposición. Hoy hubo muchos temas. Hay un grupo de intelectuales que pide la renuncia de todos los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. A veces la independencia de criterio parece no coincidir, pero a mí me parece que el árbitro electoral es bastante objetivo. Eso lo digo como ciudadana. Pues y te agradezco mucho lo que haces para que las cosas salgan. Digo, si no creemos en las reglas que nos ponemos y queremos reglas a modo, pues resulta dificilísimo seguirlas, ¿no? Así es, nosotros la verdad estamos totalmente metidos en el trabajo, haciendo los preparativos para la elección de 2018, para asegurar que los más de 87 millones de mexicanos que van a estar en el padrón el próximo 1 de julio tengan una casilla cerca a su domicilio donde puedan
ir a votar, porque es muy importante que en este país sea la gente en libertad, en paz, la que decida con toda tranquilidad quién la gobierna y quién la representa, y para eso necesitamos elecciones, y el INE es la institución que constitucionalmente tiene esa obligación, y estamos haciendo todos los preparativos para asegurar eso, el voto libre de toda la gente que desee ir a sufragar. Gracias, comisionado Ciro Murayama del INE, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, muy buenas tardes. Abrazo, Ciro.